les voy a contar un poco de lo que es cambio climático y tratar de darles algunas diferencias con lo que es variabilidad climática y qué fue lo que pasó en París hace ya 1 año y medio largo, y eso qué va a implicar para Colombia, qué va a implicar para las regiones, para los sectores y para cada una de las empresas. Y ya, digamos que ya ha empezado un poco de todo eso. Ya hay unas reglamentaciones seguramente que ustedes han oído que les van a servir a algunos, digamos a otros quizás no tanto, como es la del impuesto al carbono. Hay otros que están viendo muchas posibilidades ahí, hay otros que están diciendo, oiga, me cuesta ahora 135 pesos más el galón de gasolina, y si yo soy transportador, eso definitivamente me pone en una senda un poco más compleja como tal. Entonces la idea es como que podamos trabajar un poco en esos temas. Entonces el contenido de la presentación tiene 5 puntos, un poco digamos de los cambios esperados en la temperatura global como tal, unos impactos que se han visto digamos a nivel mundial, unos impactos que se han visto digamos a nivel nacional como tal, y un poco el Acuerdo de París, cuáles fueron digamos las decisiones del Acuerdo de París y cómo eso empieza a bajar digamos a los ministerios sectoriales y cómo empieza a bajar digamos a las empresas, para finalmente plantearles una de las cosas que empieza a estar pensando en este momento el gobierno de cómo reglamentar el tema de cambio climático. Entonces un poco el cambio de la Tierra, lo que quiero que vean ustedes es en la presentación cómo es que ha cambiado digamos de 1984 a hoy la temperatura. Hay que entender también que no siempre se tenían las mismas estaciones de monitoreo, de medición de temperatura, pero eso es como más o menos ha venido cambiando como tal. ¿Ya? ¿No cogen? Bien, bueno, la idea era que cogiera y mostraba digamos cómo evolucionaba el cambio de la temperatura de la Tierra en los últimos años. Pero en términos generales lo que muestra la secuencia de las diapositivas es que lo que estaba en azul, digamos, se pasa a amarillo, o sea que la temperatura ha aumentado como tal. Y eso ha significado varias cosas. Digamos, las 3 últimas décadas, digamos, y secuencialmente han sido las décadas más calientes de la historia desde 1980, desde 1850. ¿Sí? No, ya creo que esto es bullying a la presentación. Lo siguiente es, digamos que la temperatura superficial ha aumentado 1 grado en temperatura. Entonces uno dice 1 grado, es 1 grado en la temperatura promedio, y uno dice, pero ¿eso qué significa realmente? Y uno dice, no, chévere estar 1 grado más caliente, digamos, en esta ciudad tan fría como tal. Pero en términos generales, imagínense que hay 2 datos que se han generado en Colombia. Uno, digamos, de la OMS, Organización Mundial de la Salud, y dice que por cada grado son 400 metros que descendemos, digamos, en altura sobre el nivel del mar. Entonces, Bogotá a 2.600, estaríamos a 2.200. ¿Sí? Y otro que es del Centro de Investigación de Agricultura Tropical, que son 600 metros. Y esos 600 metros, entonces, estaríamos a 2.000 metros, es lo que más o menos significaría. Entonces, por eso ya uno ve unas pintas que antes no las veíamos con nuestros abuelos, ¿sí? Entonces uno empieza a ver esos cambios culturales y eso empieza a cambiar, digamos, todos los aspectos asociados, digamos, a nuestro desarrollo, digamos, social como tal. Lo siguiente es que el mar ha incrementado, digamos, en las últimas 2 décadas el doble. Eso lo que ha significado es que se están derritiendo, digamos, los polos, por consiguiente ha aumentado, digamos, el nivel del mar. Eso significa una mayor erosión costera, eso significaría en el caso digamos de Cartagena que las murallas vuelven a cobrar la importancia que tuvieron hace un tiempo, ¿sí? Entonces empiezan a generar digamos unos retos importantes en temas de infraestructura, en temas de desarrollo de las ciudades. Recientemente el IDEAMBI, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante, nos entregó digamos unas zonas en donde va a haber ascenso del nivel del mar y vamos a perder playa. Si yo soy hotelero, vivo de la playa, pues tengo que tomar una decisión frente al tema, estoy perdiendo playa. Y en unos sitios que posiblemente hoy no tengo playa, puede ganar el país playa, podría volverme hotelero, ¿sí? Entonces eso es lo que uno tiene que hacer, anticiparse un poco a este tipo de situaciones que se deberían y que se están planteando. Lo cuarto, fíjense lo que nos está diciendo, de los últimos años, los 16 de los últimos 17 años, los 16 consecutivamente han sido los más calientes.
¿sí? Es decir, algo está pasando, ¿sí? Para los escépticos, digamos que no importa, digamos que no lo vean como un tema de cambio climático, sino en términos generales la temperatura, hemos aumentado la temperatura y durante los últimos 17 años, los 16 anteriores han sido los más calientes históricamente. Eso quiere decir algo está pasando ahí y hay algún mensaje como tal. Y el número de eventos, ¿sí? De huracanes, granizadas, de lo que se llama variabilidad climática, niño y niña, pues antes uno lo veía que era cada 10 años, y ahora cada 3 años ya lo estamos esperando, ¿sí? Y al país le ha costado muchísimo. El último fenómeno de la niña, 2010-2011, 11.2 billones. Y el último fenómeno del niño, cerca de 3 billones de pesos solamente por incendios. Y lo que nos está diciendo el Departamento Nacional de Planeación es que cada 4 años, por no hacer nada, vamos a tener unas pérdidas de 4 billones de pesos. Entonces eso en términos económicos se nos empieza a traducir, digamos, un tema de sostenibilidad, de competitividad de los diferentes sectores, y los vamos a ver un poco más adelante a qué me refiero con esto. Ya ustedes lo han vivido, fenómeno del niño y fenómeno de la niña. Lo que nos está diciendo, digamos, el tema es que muchas de estas consecuencias de modificación de aumento de la temperatura, que eran antes temporales, se están volviendo constantes. No hemos salido del niño cuando ya nos están diciendo, oiga, en 6 meses viene la niña. No hemos entrado a la niña cuando nos están diciendo, oiga, hay una probabilidad de niño. Es decir, se nos está volviendo constante en el escenario de desarrollo de cada uno de nosotros. Y finalmente, lo que ha venido sucediendo también es que hay una mayor frecuencia e intensidad de esos fenómenos. Vienen cada vez más seguidos y con mayor fuerza. Cuando es mayor fuerza, si es el fenómeno de la niña, que es cuando la lógica dice es que llora, cuando llora es que llueve, entonces si llueve, viene con más agua. Y acuérdense, 2010, 2011 se nos inundó el país. Y dejó de ser ambiental la problemática. Para usted, algunos de las empresas que están aquí, que sean transportadoras, acuérdense que hagan temas de logística, acuérdense que tuvieron dificultades con puertos, aeropuertos, vías, porque todo estaba cerrado. Si tenían cadena de frío, tuvimos problemas de energía, se cayeron torres, hubo desbordamiento de la represa de Urrá, es decir, tuvimos problemas de todo tipo. Sectores agrícolas inundados, perdiendo la cosecha, con posibilidad de seguridad alimentaria más adelante, 6 meses. Ganado inundado que lo subimos y perdimos, bien fuera carne o bien fuera leche, dependiendo de la producción que estuviéramos buscando. Entonces, ¿cómo anticiparse a esas situaciones si lo que está pasando es que viene con una mayor frecuencia y una mayor intensidad? ¿Cómo es que yo debo leer esas situaciones que se vienen como sector privado de las regiones de nuestro país? Y esta es una gráfica que quizás no entiendan mucho, pero la idea es que podamos interactuar un poco con ella. Lo que está en el horizontal es la precipitación, ¿sí? Y si me muevo hacia la izquierda, es menos precipitación en el territorio nacional. Si me muevo hacia la derecha, en la horizontal, es mayor precipitación. Y mayor precipitación entendida como hasta un máximo de 30% de lo que normalmente llueve en el país. Y menos de un 30% de lo que normalmente llueve en el país. Y si me muevo en la vertical, lo que me está diciendo es aumento de la temperatura hasta máximo 1.5 grados, más el 1 que ya sumamos, ¿no? ¿Se acuerdan 2 diapositivas atrás que les dije que ya habíamos sumado 1 grado? Es decir, nos podemos sumar hasta 1.5 grados más. Y si les mencionaba que ya nos bajamos 600, este 1.5 significaría otros 600 y la mitad, 900, es decir, 1500 sería lo que estaríamos descendiendo. Bogotá quedaría a los 1100 metros sobre el nivel del mar. Pacho, Cundinamarca. ¿Sí? O sea, naranjas, aquí afuera. Esa sería la lógica de lo que nos están diciendo esta gráfica. Entonces lo que quiero que se imaginen es lo siguiente. Hay departamentos en donde va a haber menor precipitación, ¿sí? Lo que estamos viendo allá, San Andrés, menor precipitación, ¿sí? Magdalena, Guajira, Meta, Atlántico, Nariño, Antioquia, Bogotá, Santander y Huila son los ejemplos que les traigo. Entonces yo no sé, ¿usted de dónde viene? Sí, Pereira. ¿Qué actividad desarrolla? Tiendas. ¿Importa? ¿Exporta? Importa. ¿Exporta? Importa.
no me sirve mucho el ejemplo, pero ahorita se los voy a decir. Es decir, viene de Pereira y lo que hace es que importa. Y se los voy a tocar un poco más adelante en las últimas diapositivas, cómo es que se van a unir dos agendas, que es la OMC, que es la Agencia Mundial del Comercio, ¿sí? Todo el tema de la Organización Mundial del Comercio con el tema de cambio climático. Y cómo empiezan a haber cosas de huella de carbono que empiezan a restringir la movilización de ciertos productos. Entonces seguramente usted va a tener que adelantarse a ese tipo de aspectos. Un ejemplo que está pasando ahorita en Colombia es la producción de etanol a partir de caña de azúcar, que el país está diciendo que genera menos emisiones de gases de efecto invernadero que el de maíz de Estados Unidos y que el de caña o de soya de Brasil, y que es más ambiental en términos de gases de efecto invernadero y tiene una mayor competitividad. Pero ¿qué pasara si nos hicieran lo mismo con el café? Esa misma lógica, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría con el café? Costa Rica tiene un café con más bajas emisiones de carbono y por eso es competitivo a nivel internacional y tiene los valores de competencia tan altos como ellos lo han buscado, 10, 12, 14, 16 dólares por libra, mientras que en Colombia todavía no lo hemos hecho. Entonces, ¿qué pasaría en el ejemplo del café si tomáramos Huila? En Huila va a llover más. Si llueve más, mayores plagas. Si hay mayores plagas, los cultivos de café van a tener un reto importante. Entonces, ¿cuál sería la decisión a tomar ahí? ¿Me mantengo con el café? ¿Sigo produciendo café? ¿Cambio la especie de café? ¿Cambio el cultivo de café? ¿O la Federación de Cafeteros dice, yo me voy para un municipio o un departamento en donde vaya a haber menos precipitación y prevengo las plagas? ¿Qué es lo que deberíamos hacer como ordenador de política, Ministerio de Agricultura, caficultor o como departamento frente al tema cómo hacerlo? ¿Usted de dónde viene y en qué sector trabaja? Sí, señora. Bucaramanga. ¿Bucaramanga? Sector de salud. Sector de salud. Está bueno, digamos, el ejemplo. Aquí están los Santanderes. ¿Bien? Los Santanderes vamos a tener mayor precipitación. ¿Eso qué significa? Cuando hay mayor precipitación, es posible, y nos ha pasado, Zika, chikungunya, dengue y demás, y demás, y demás. Entonces, ¿cómo es que el sector de salud se tiene que preparar para que van a haber mayores tasas de morbilidad y mortalidad asociados a Zika, chikungunya, dengue, malaria y demás, y demás, y demás? ¿Sí? Entonces, ¿cómo las instituciones de salud están pensando el día de mañana que viene una época, una temporada de lluvias, cómo se están preveniendo para albergar más gente? Va a llegar más gente. Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Entonces, esas son acciones que tiene que empezar a pensar desde los diferentes sectores. Retail en Pereira y salud en Bucaramanga. ¿Cómo lograr hacer y anticiparnos a ese tipo de decisiones que es lo que va a pasar en este pequeño cuadro? ¿Sí? Lo mismo, si pensáramos en el meta, un sector ganadero. Entonces, el sector ganadero del meta, si va a tener menos agua, ¿cómo va a hacer para plantear eso? 2, está creciendo mucho el cultivo de arroz, que ustedes saben que en Colombia es por inundación. Entonces, ¿qué va a pasar si hoy vamos a tener menos agua? Y ahí va a haber una competencia entonces con los sectores palmeros, hidrocarburos y demás, caña que también está llegando. Es decir, ¿cómo plantear esos retos de un mayor desarrollo con menores recursos como tal? Y esto fue un índice que generó, digamos, el IDEAM recientemente, en donde estableció el riesgo, o sea, la vulnerabilidad y el riesgo al cambio climático del país. Y entre más oscuro lo vean ustedes en el mapa, mayor riesgo. ¿Sí? Entre más oscuro, mayor riesgo. Y lo dividió en 6 dimensiones, que ahorita me paré allá al fondo y creo que ninguno alcanza a leer, ¿sí? Y yo que estoy cerca tampoco. ¿Sí? Que el primero, el que está en verde, es seguridad alimentaria. ¿Sí? El segundo es recurso hídrico. El tercero tiene que ver con la biodiversidad. Cuarto con salud. Quinto con hábitat humano y sexto con la infraestructura. Y ahí lo que nos está diciendo es, en el país, esas son las posibles dimensiones asociadas al riesgo de cambio climático. Y en términos generales, fíjense que de acuerdo con los números, lo que más tiene que ver es con biodiversidad, ¿sí? Pero si uno mirara a nivel, digamos, de territorio, pues biodiversidad tiene que ver mucho, digamos, en la Amazonía. Si nos centráramos, digamos, en Cundinamarca y en Bogotá, vamos a encontrar 2 cosas diferentes: seguridad alimentaria y recurso hídrico. Yo no sé si somos conscientes que en Bogotá el recurso hídrico, ¿cómo se produce el recurso hídrico de Bogotá? Es el resultado de la evapotranspiración de la Amazonía y la Orinoquía, llega hasta lo que es Chingaza, Sumapaz, Guerrero,
pero por el lado de allá, no en los cerros que vemos usualmente, sino por el otro lado, golpea, cae todo el agua. Y a través de un trasvase, porque esto es agua del Orinoco, para los que no estábamos enterados, lo pasamos a la cuenca del Magdalena y lo consumimos acá. Entonces, si aumenta la deforestación, como nos dijo el IDEAM la semana pasada, que en el país había aumentado 44%, y es en estas regiones. Si se deforesta en estas regiones, no hay evapotranspiración, no hay circulación del recurso hídrico, no hay caída, no hay agua, ¿sí? Entonces, por eso el mayor riesgo para Bogotá, está asociado al recurso hídrico según estos datos. Y dos, es seguridad alimentaria, ¿sí? Estamos creciendo. Hoy el 75% de la población vive en ciudades y vamos a pasar al 80% viviendo en ciudades. Eso lo que significa es que nosotros le estamos poniendo toda la obligación al 20% de la población que produzca el alimento para el 80% de la población, ¿sí? Entonces eso genera también un riesgo importante frente al tema de cambio climático, más si lo asociamos a estos planteamientos que les acabo de decir, que hay unos retos frente al tema de cómo tomar decisiones el sector ganadero, cómo tomar decisiones el sector de retail, cómo tomar decisiones el sector, digamos, de salud, cómo hacer eso. Entonces hay unos retos que tenemos que plantearnos, y este es un poco el panorama que nos da el Ministerio de Ambiente a través del IDEAM. ¿Y qué fue lo que pasó en París? En París se toma una decisión y dicen, entre todos nos vamos a poner de acuerdo en que la temperatura no puede subir más de 2 grados. Y ya vimos el ejemplo que no lo estamos logrando. 1 ya subió y 1.5 es, entonces estamos por encima de los 2 grados como tal. Y haciendo un fuerte énfasis en que no aumente a 1.5. ¿Y por qué 1.5? Dirán ustedes, pero ¿cuál es ese llamado? Es sencillo, San Andrés, al caso colombiano. Si aumentamos a 2 grados, lo que se va a derretir los polos va a generar un ascenso del nivel del mar, que puede que, digamos, algunas islas no existan, ¿sí? Entonces ya hay unos acuerdos que parece un poco ilógico entre países europeos y islas del Pacífico, cerca de Salomón, Fiji y demás, en donde dijeron, oiga, si yo veo que se me sube mucho el nivel del mar, voy a vivir allá a algún país suyo. ¿Listo? Hagamos eso. Donde ya hay unas muestras, digamos, de unos convenios que uno parecería que parecen ilógicos, ¿no? Entonces, ¿será que a nosotros nos va a tocar pensar con nuestros raizales de San Andrés dónde van a vivir en continente? Seguramente, si la cosa sigue así, pues va a tocar empezar a pensar en ese tipo de acciones. Y de todo el ejercicio que salió en el país, la ciudad con mayor riesgo al cambio climático, el departamento con mayor riesgo, San Andrés. Lo segundo es que se dice reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a 0, lo cual es imposible. Pero lo que sí se está diciendo es compensemos, ¿sí? Entonces, si usted emite 100, compense con 100. Si usted emite 1000, compense con 1000, ¿sí? O si usted emite 1000, reduzca sus emisiones a 800 y compense con 800. Eso es un poco lo que el Acuerdo de París está diciendo y se buscaría para que fuera al 2050. El Acuerdo de París tiene 7 temas importantes, que no quiero demorarme mucho en ellos. El primero es la ambición, lo que les acabo de comentar, llegar al 1.5, esa ambición. Lo segundo es que se incluyeron los temas de adaptación, lo que les estaba mencionando, lo de Cartagena, ¿sí? Cómo hacer el tema del agua de Bogotá, cómo hacer temas, digamos, de los desiertos. Eso es que se empieza a incluir, cómo gestionar ese tema, no solamente las emisiones de gases de efecto invernadero. Apoyo, o sea, los países desarrollados se comprometieron a apoyar los países en vía de desarrollo para implementar este tipo de acciones, y se crean unos instrumentos o unos fondos como el Fondo Verde del Clima, donde se depositan los recursos y diferentes entidades pueden participar y acceder a los recursos para implementar programas que atiendan a este tema. Transparencia y cumplimiento, que quizás no digan mucho, pero va a ser clave para los sectores productivos y para las empresas. Porque ¿qué es lo que va a pasar? El gobierno nacional va a tener que entregar unos informes, y esos informes se van a tener que alimentar de los informes que cada uno de los sectores productivos hagan, y esos informes de los sectores productivos se alimentarán de lo que cada empresa haga. Es decir, esto va a ser un tema agregado que va a bajar
desde el orden internacional al nacional, al sectorial y a las empresas. Ahí es donde empiezan a ver los retos. Entonces, aquellos que hoy están midiendo de manera voluntaria, por ejemplo, la huella de carbono, eso el día de mañana se volverá seguramente obligatorio con unos requisitos adicionales frente al tema. Entonces, los que han iniciado esa etapa de entender, de saber, de meterse en el dato, en mirar hacia dónde van, pues lo están haciendo muy bien. Entonces, ahí el reto es seguir continuando con esa visión de hoy, que están empezando a reportar o a medir, después reportan y después seguramente encontrarán acciones para reducir esas emisiones. La universalidad, el acuerdo anterior era solo los países desarrollados estaban comprometidos. En este caso, el acuerdo de París somos todos los países, desde China hasta Haití. Solo hay 3 países que en teoría no están dentro del acuerdo. Bueno, hay 2 países que no están en el acuerdo y uno que se quiere salir. Nicaragua y Siria, que no están, y Estados Unidos, que se quiere salir, pero se va a salir primero el presidente para cuando él se pueda salir, digamos, del Acuerdo de París, que no lo va a lograr tan fácilmente. Dinamismo, es decir, cada 5 años, ¿sí?, hay que poner unas nuevas metas, ya lo vamos a ver. Colombia se comprometió con un 20% de reducir las emisiones proyectadas al 2030. El nuevo presidente recién se posesione, a los 3 meses le va a tocar ir a África a decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con una nueva reducción de emisiones. Entonces ahí tendremos una buena discusión en un añito largo. Y una visión de largo plazo, que es lo que les mencioné ahorita, y es a 2050 que fuéramos el mundo carbono neutral, ¿sí? O sea, que apostar a esa visión. ¿Bien? Lo siguiente es, y ustedes ya lo están empezando a ver, y es que la energía renovable empieza a cobrar un valor muy importante en el mundo, ¿sí? Hoy la energía renovable genera más empleos que el petróleo y el gas en el mundo. Es la energía que digamos, es una de las actividades que está moviendo las bolsas de valores de Nueva York, ¿sí? Cuando el presidente Trump dijo, yo me salgo del Acuerdo de París, y que todas las ciudades y las grandes corporaciones dijeron, nosotros nos metemos y los apoyamos, los valores, digamos, en bolsa de valores de esas empresas de energía renovable se duplicaron, en algunos casos llegaron hasta 5 veces el valor de la acción. Es decir, aquí está pasando algo que es importante. Cuando ustedes ven el Ministerio de Minas, ya empieza a tomar decisiones sobre ese tema. En Bogotá tenemos un movimiento, digamos, de 40 y algo taxis eléctricos, pero el Ministerio de Hacienda acaba de decir, entran al país 46.000 taxis eléctricos, o no taxis, perdón, vehículos de movilidad eléctrica sin IVA y sin arancel. Es decir, vuelve competitivo ese tipo de tecnología. ¿Y por qué no los que hacen, digamos, transporte, como cualquiera de ustedes, que hoy están pagando el impuesto al carbono, toman una decisión de irse por un vehículo eléctrico en donde tienen unas flotas cautivas? No estoy diciendo que sea el vehículo que trae toda la carga del retail desde Buenaventura o desde Santa Marta hasta Bogotá, sino pues seguramente el que hace la distribución del producto al interior de las ciudades. Eso les implicaría a ustedes unas deducciones de IVA, de renta, de impuestos, de aranceles y demás, y demás, y demás. Y este es un poco el resultado de lo que se comprometió Colombia, es decir, reducir el 20%, ¿sí? Estas son las emisiones que debería generar el país y la idea es reducirlas en un 20%. Y en términos generales se logra si se reduce a través de la deforestación, eficiencia energética, no utilizando, digamos, agroquímicos nitrogenados, menor con procesos de combustión. O sea, hay N.000 formas de lograrlo. Y un poco lo que nos está diciendo esta siguiente diapositiva tiene que ver que esas políticas de generación como tal van a cambiar las economías del país y las rutas de desarrollo del país, ¿sí? Empiezan a cambiar, empiezan a modificar, digamos, esas rutas de desarrollo del país. Es decir, hoy el país está pensando cómo incluye o incorpora todo el tema de energía no renovable digamos, en su matriz energética, y empiezan a ver cómo en los marcos de subasta pueden entrar de una mejor manera como tal, ¿sí? Y ya, digamos, un poco lo que ha venido pasando es
que las infraestructuras se encuentran expuestas a este tipo de características. Entonces, imagínense ustedes que me dijo que Pereira Retail, que mucha de la mercancía seguramente le entra por Cartagena o Santa Marta o por Buenaventura. Si hay un ascenso del nivel del mar, ¿será que el puerto por donde entra su material está preparado para afrontar este tipo de condiciones? Seguramente no. Entonces, ¿cómo pensar en esos aspectos que hay que empezar a pensar desde un punto de vista, digamos, general? Y empiezan a haber, digamos, diferentes riesgos para los sectores productivos. Riesgos que tienen que ver con físicos y operacionales, es un poco el ejemplo que estamos diciendo del puerto. 2, riesgo de entrada, es decir, un riesgo de reducción de disponibilidad de recursos naturales, es decir, si yo dependo de cierta cosa y no se va a producir más, es decir, es posible que mi negocio deje de tener ese factor de éxito como resultado de ese riesgo que aparece, que hoy quizás no sea tangible. Y un ejemplo podría ser Alpina, que tiene diferentes, digamos, vacas o hatos ganaderos, ¿sí?, para diferentes productos. Y en Bogotá a nosotros nos gusta muchísimo el queso parmesano, que viene de un tipo de ganado que solo se cultiva en valles de Cundinamarca y Boyacá. Si se aumenta la temperatura, es posible que esa vaca no sea posible que pueda producir ese queso. Entonces, ¿qué decisión tiene que tomar Alpina frente a esa decisión de ese ganado? ¿Cambio el ganado o acostumbro al cliente que el parmesano ya no es tan bueno, sino que me tengo que ir hacia un queso paipa? ¿Sí? Esos son tipo de decisiones que empiezan a generar unos cambios en los patrones de consumo también, y que hay que empezar a ver hacia dónde es el camino o el mejor camino que podemos orientar esos procesos. Riesgos de mercado. Les mencionaba también el ejemplo del etanol de Colombia. Pero imagínense que el día de mañana nos hicieran lo que les planteé también del café de Costa Rica, ¿sí? O que nuestras flores el día de mañana nos pongan un tema de que deben medir las emisiones de gases de efecto invernadero y que tienen que reducir tanto, o de nuestro café o de nuestro cacao, en fin, nos pueden empezar a poner esas barreras que digamos que tienen que ver con esos riesgos de mercados. Riesgos financieros. Si no incluimos este tipo de actividades, ya hay algunos bancos, entidades financieras que lo empiezan a incluir, y es que lo miran a usted cuando usted va a pedir un crédito y le dicen: no señor, yo no le presto a usted porque ese hotel que usted va a ubicar está en una zona en donde el día de mañana no va a tener playa y se va a inundar. Entonces empiezan a cambiar los aspectos de esas características. Y 2, desde el punto de financiero, el aseguramiento. ¿Cómo es ese aseguramiento? ¿Cómo empiezan a asegurarle su casa, o cómo empiezan a asegurarle su producto o su industria o su actividad de comercio? ¿Cómo se le empiezan a asegurar? Ya hay empresas, digamos, en el país, aseguradoras, que están empezando a pensar en eso y a estructurar una serie de productos que el día de mañana les pueden hacer un poco más costosa la actividad de ustedes si no se toma acción frente al tema. Y finalmente, riesgos reputacionales. Si lo que menos se quiere es que el día de mañana usted no pueda llevar un producto a algún sitio porque no tuvo en cuenta una serie de características asociadas al cambio climático. Y riesgo regulatorio. Como les mencionaba, a principios de este año nos salió el impuesto al carbono y ninguno de ustedes sabía que eso venía. Y eso lo que convirtió es que todas las operaciones volvieron 135 pesos más costoso el galón de diésel o gasolina. Ya para finalizar, lo que llegó y lo que viene. No neutral, por lo tanto, no paga el impuesto al carbono. Y se lo puede evitar también a través de compensaciones o de bancos de hábitat. La política de cambio climático hace 3 semanas fue, emitida, aprobada por el gobierno nacional, y la ratificación del Acuerdo de París se espera que ahorita suceda como resultado del ejercicio que se hizo, digamos, a nivel nacional en el Congreso. Lo que viene, el ministro dijo que el 20 de julio radicaba ante el Congreso la ley de cambio climático, ¿sí?, en donde empieza a poner, digamos, unos instrumentos económicos, empieza a bajar el tema de cambio climático a ministerios, a planes de desarrollo, a planes de ordenamiento, a planes de gestión de las autoridades ambientales, es decir, empieza a cobrar mucho más fuerza para los que tienen permisos de emisiones en sus actividades industriales
empieza a incluirse el tema del permiso asociado a temas de cambio climático, viendo los compromisos de Colombia en París. Este año debería quedar un registro de emisiones o de reducciones, perdón, por parte del Ministerio de Ambiente, es decir, que los que hoy están reportando lo que conocen normalmente ustedes como el registro único ambiental, van a tener que empezar a reportar unas reducciones y empezar a ser parte de los compromisos de Colombia en París, y eso significaría al final una reducción de los impuestos o de las digamos, aranceles, renta, IVA como tal que pagan las empresas. Y finalmente lo que se está esperando es que el gobierno nacional va a tomar unas decisiones y va a dividir ese compromiso del 20% en las regiones. Entonces, si estoy en una región, de pronto le va a tocar hacer un esfuerzo mayor que otra región. Digamos, el caso de la Amazonía, le va a tocar hacer un esfuerzo mayor por las altas tasas de deforestación, o a Bogotá le va a tocar hacer un esfuerzo mayor como resultado de los altos consumos de combustible de las diferentes actividades. Y aquí señalé 3 que estoy seguro que no se leen allá al fondo. Y es, si yo no lo estoy leyendo aquí tampoco, este primero tiene que ver con el reporte voluntario. Era una cosa que venía trabajando el ministerio, que lo van a empezar a volver un poco masivo, que tiene que ver mucho con lo que ustedes han hecho seguramente, y los que lo hayan hecho de huella de carbono. El Ministerio de Ambiente va a volver eso un poco más amplio, lo va a empezar a volver, digamos, como que cada empresa lo empiece a desarrollar, los acompañan, porque al final lo que va a terminar siendo aquí es obligatorio, porque eso es de los compromisos de Colombia ante la OCDE. Por consiguiente, los van a llevar muy de la mano hasta que ese proceso, digamos, se surta. Y lo siguiente que viene, y que ya está sucediendo, que está planteado ahí circulado, es lo que se llama un mercado de carbono. El mercado de carbono es que le van a decir a las diferentes empresas, entidades, regiones y sectores: usted puede emitir hasta tanto. Si usted está emitiendo más de eso, le va a tocar pagar. Pero si usted está emitiendo menos de eso, puede vender. ¿Sí? Si está por encima de un valor, le toca comprar. Si está por debajo de un valor, puede vender. Y eso crea un mercado. Y lo que se espera es que en los próximos 2 años se plantee ese mercado. Entonces, si uno quiere participar del mercado, tiene que haber estado midiendo para saber cómo está, si está por encima o por debajo del nivel que el gobierno nacional va a proponer. Y un poco de los ejemplos sectoriales que quería, y es para que se imaginen, ya lo primero, imagínense en qué región están ustedes, si están en una región en donde va a llover más o va a llover menos, y cómo afectaría, digamos, al tema de comercio. Lo primero, definitivamente el impuesto al carbono, dependiendo de la actividad de comercio que yo haga, me va a impactar o positiva o negativamente. Si mi actividad de comercio está en el marco de transporte normal con combustibles fósiles, me impacta negativamente. Si yo modifico una tendencia de hacer esa distribución a través de vehículos de bajas emisiones, pues me va a impactar positivamente y me voy a quedar, digamos, con ese impuesto al carbono como empresa de comercio. Podrían quedar dentro de ese esquema que les menciono de mercado incluidas. Eso es lo que se está viendo. Toda la actividad de transporte va a quedar incluido en eso. Digamos, tienen una baja huella de carbono, por lo tanto hay una posibilidad de reducir impuestos a partir de lo que se está planteando de IVA, de renta y de la carbono neutralidad, pensando en el estatuto tributario que dejó esas puertas abiertas. Son actividades susceptibles de beneficios tributarios y deberían verse como unas actividades que deberían anticiparse como tal a los retos y efectos regionales del cambio climático, entendiendo que van a ser diferentes. Lo siguiente en la agroindustria, pues ya vimos mayores eventos de variabilidad climática, entonces nos ponen unos riesgos asociados a que va a llover más o va a llover menos, y eso cómo afecta mi producción como tal y qué decisión tengo que tomar yo frente a eso. Es decir, nuevamente, si soy cafetero, si soy cacaotero, si soy palmero, si genero azúcar, si soy caña panelera. Una baldosa que tenga unas emisiones mayores a tal, ¿cómo afectaría la construcción?
¿sí? Entonces eso puede empezar a pasar y es lo que les digo, que se empieza a ver en la posible unión de esas dos agendas, esta de cambio climático y la de la Organización Mundial del Comercio. Requisitos de adaptación serán fundamentales para el desarrollo. Ya está pasando. Un par de puertos en el Atlántico ya les exigieron a usted, no construye ese puerto o yo no le presto a usted si usted no sube el nivel 1 metro del puerto. Entonces empiezan a generarse, digamos, esas decisiones desde las entidades de financiamiento que van a impactar el desarrollo de mi actividad. Quizás en un primer momento sea un impacto que se pueda ver negativo, pero al final hay que entenderlo que es una acción que se desarrolló para prevenir los aumentos, digamos, del nivel del mar, erosión costera, inundación y demás y demás. Cambios en los modelos de estructuración de proyectos. Ya hay empresas que están incluyendo, cuando desarrollan un proyecto, en el tema de financiamiento, el valor del impuesto al carbono. Ya lo están incluyendo en la estructuración del proyecto. Eso quiere decir que les está cambiando la forma de ver los proyectos. Y cuando yo estudié ingeniería, a mí lo que me decían, usted haga el diseño de su acueducto, de su alcantarillado, de su presa, vaya al IDEAM, tome la información de los últimos 30 años. Pero ahora el reto es hacer lo mismo, pero mirando hacia adelante, cómo es que va a cambiar esa precipitación de una manera, digamos, un poco hacia futuro. Ese es el reto de cómo se están empezando a estructurar los nuevos proyectos. Ya es donde tenemos que preguntarnos si, digamos, grandes proyectos de infraestructura a nivel nacional, departamental, regional, local, están considerando, digamos, estos cambios que se están planteando. Eso quiere decir que se acabó el tiempo, yo creo. ¿No? No, pero queda un solo comentario. Y es, estándares internacionales implementados a nivel nacional. Ya empiezan a haber, digamos, una serie de estándares y propuestas de estándares para poder cumplir, digamos, con estos retos de financiamiento, de aseguramiento y de infraestructura que nos pondrán, digamos, retos en el desarrollo de los procesos. Creo que eso era todo lo que teníamos para plantearles y bueno, muchísimas gracias por su atención. Riesgos como los reputacionales, los regulatorios, que cada día serán mucho más estrictos. Así que abramos unos 10, 15 minutos para preguntas, si te parece. Perfecto, claro que sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú comentabas la cuestión de el porcentaje de gente que se viene a la ciudad y que el campo se está quedando sin la población que genera la parte de alimentación. Si a eso se le suma que la gente ahora no quiere tener sino un solo hijo, o por mucho dos, y ya le hacen matoneo, ¿te imaginas? Porque el que tiene un hijo no lo prepara para el campo, y el que tiene dos tampoco. ¿Han pensado en eso? Eso está difícil. ¿Que sí han pensado en tener uno o dos hijos? No, yo creo que, o sea, sí empiezan a haber ese tipo de políticas asociadas, digamos, al tema de la migración. Pero yo creo que usted lo dijo y lo tiene, y muchos de nosotros lo tenemos interiorizado, y es, yo prefiero que mi hijo sea, yo que sé, ingeniero, a que sea, digamos, un agricultor. Esa es como esa concepción general. Porque pareciera como si la actividad de la agricultura estuviera desacreditada. ¿Sí? No muchos de nosotros tenemos esa visión. Y yo creo que es un poco errónea. ¿Sí? Y cuando uno mira, digamos, países como Unión Europea, los agricultores tienen hoy, digamos, unos niveles de desarrollo quizás mayores en las ciudades que, digamos, que los rangos, digamos, que los niveles medios de la población. Entonces yo creo que hay un reto muy grande frente al tema. Y más si uno mira, digamos, documentos como el de la misión rural, en donde sí hay unas inequidades que seguramente hay que mejorar. Es decir, muy posiblemente un agricultor que tiene 1, 2, 3, hasta 5 hectáreas no va a tener la posibilidad de generar, digamos, unos ingresos económicos que le permitan estar en un nivel que sea comparable con el ejemplo que dábamos era de ese ingeniero. Eso todavía falta, a no ser de que logre generar un producto
de denominación de origen o muy específico, como está pasando en algunas regiones del país, un café tipo exportación tal, o el que está haciendo el ají específico para una cadena de restaurantes, o el que está haciendo la papa morada que se sirve en otros restaurantes. Esos son, digamos, los nuevos negocios que empiezan a aparecer, pero no es para la gran mayoría ni para ese 20% de la población. Ya le van a hacer llegar el micrófono. Por acá. Allá. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, el rol del Estado frente al cambio climático. Una es la normativa, la otra, yo personalmente creo también que es un esfuerzo en infraestructuras, porque usted hace el impacto del cambio climático en la infraestructura, pero mi pregunta es ¿qué infraestructuras debería, por ejemplo, hacer Bogotá para minimizar el impacto climático? Una de esas es la movilidad, por ejemplo. Sí, yo creo que usted lo plantea muy bien y me gusta cuando usted lo plantea como el Estado, y el Estado lo bueno es que somos todos. Entonces, digamos, una responsabilidad mía, una responsabilidad suya, una responsabilidad del alcalde local, del alcalde de Bogotá, del gobernador, del ministro, del presidente. Todos tenemos que ir como muy de la mano. Entonces me parece bien como usted lo plantea del Estado. Y es, cuando uno piensa en Bogotá, hay que ver cuáles son los principales impactos asociados, digamos, a esa variabilidad climática, que es inundaciones, encharcamientos, heladas, granizadas, incendios forestales. Entonces, cuando me hablo de infraestructura, hay que pensar en qué tipo de infraestructura sirve para atender cada uno de esos impactos. Entonces, si lo miro, digamos, desde la eficiencia energética, lo que usted me está diciendo es claramente una necesidad, movilidad, ¿sí? ¿Y cómo lograr la movilidad? Y quizás el ejemplo que tengamos a nivel nacional más importante es el sistema integrado que se ha logrado generar en Medellín, ¿sí? Si bien Medellín, y para no entrar en esa discusión, tiene unos problemas hoy de contaminación del aire asociado al transporte, sí ha logrado unir muchos temas, es decir, su metro con buses, con cables, con tranvías, empresas que empiezan a comprar ya vehículos eléctricos para mover a sus personal, empiezan a cambiar, digamos, las horas de trabajo, digamos, asociadas a esos temas de contaminación, empiezan a generar teletrabajo para que usted no se desplace a su oficina. Entonces hay una serie de acciones que tienen que ver con esa movilidad, y yo creo que eso, o sea, pueden salir acciones que atiendan, digamos, a diferentes problemas. Pero para resumir, dependiendo del impacto que usted quiera atender, como le decía, inundaciones, encharcamientos, avenidas torrenciales, incendios, granizadas, demás, hay una serie de acciones que usted debería emprender. Y lo otro que hay que entender es que, o sea, usted tiene deslizamientos asociados a los cerros orientales, usted no va a tener deslizamientos, digamos, en las localidades de Engativá y Fontibón, sino generalmente las tienen en Usaquén, en Usme, demás, y en Ciudad Bolívar, ¿sí? Encharcamientos los tienen zonas que cuando uno mira históricamente eran humedales. El lago, todos los que hemos pasado por el antiguo country, ahí hemos visto que están las inundaciones. Entonces son ese tipo de acciones que debe estar usted asociadas, seguramente con alcantarillados, combinados, no combinados, con zonas, digamos, de sedimentación. Todo ese tipo de cosas son las que entran en juego frente al tema del desarrollo de infraestructura. Listo. Rodrigo, por acá. Buenas tardes. Buenas tardes. Durante los últimos meses hemos visto que el gobierno nacional ha venido promoviendo abiertamente la llegada de la exploración y explotación de hidrocarburos utilizando técnicas no convencionales, o lo que es fracking. En Estados Unidos, por ejemplo, varias investigaciones, una de ellas que me refiero del profesor Anthony Graff de la Universidad de Cornell, ha demostrado unos niveles muy altos de emisiones de gas metano en las zonas donde se están ejecutando operaciones de no convencionales. Y la misma EPA documenta o ha identificado el gas metano como un gas con un efecto invernadero 25 veces más fuerte que el dióxido de carbono. En ese sentido, las dos preguntas, teniendo en cuenta el contexto, teniendo en cuenta el mapa de variabilidad climática, por ejemplo, el fracking utiliza 5 veces más agua por pozo que un pozo convencional, para poner en el contexto de lo que implicaría la adquisición de agua en Colombia. Uno, ¿qué tan conveniente es que llegue el fracking o que se empiecen a implementar estas tecnologías en el país? Y dos, si no termina siendo un discurso de doble moral del gobierno nacional, que mientras por un lado firma el acuerdo de París,
habla de reducción de emisiones, entonces le abre la puerta. Hoy hay 43 bloques disponibles para convencionales, para hacer fracking en 300 municipios del país. Eso es algo que no mucha gente conoce, pero eso implicaría un riesgo muy alto. Y las dos preguntas son esas: ¿qué tan conveniente es la implementación de técnicas no convencionales, teniendo en cuenta el contexto de combustibles fósiles y todo lo que, por ejemplo, la reciente decisión de Francia de que al año 2040 ya no habrán vehículos impulsados por gasolina y demás, y si no termina siendo un discurso un poco incoherente de que mientras se promueven unas acciones, por otras lo que se está haciendo es completamente diferente? No, afortunadamente no estoy ya en el gobierno, entonces me queda más fácil responder. Pero mire, yo pienso que hay unos temas también de mercado, y es explorar un barril, digamos, a través de yacimientos no convencionales de hidrocarburos. Hoy es mucho más costoso que un proceso normal, y con el valor hoy del barril, pues por eso es que, digamos, independiente que haya 43 bloques, va a ser muy difícil que despegue, y va a ser muy difícil que despegue frente, digamos, a las producciones que está teniendo Estados Unidos frente al tema. Si usted mira, digamos, eso fue lo que hace la política de Obama, cambia en ese sentido, que pasa del carbón a ese gas como tal. Entonces, en el país, sí, si bien hay unas posibilidades de exploración, pero yo creo que se va a demorar mucho en la producción, explotación como tal, digamos, de esos campos, como resultado del precio y de la inviabilidad también desde el punto de vista de la geología que uno ve. Digamos, los estados donde se produce en Estados Unidos son planos, donde hay posibilidades en el país son quebrados, todavía independiente de que sean 300 municipios, que me parece un número alto frente a lo que yo creo que son las cuencas de esos yacimientos. Entonces, definitivamente sí va a haber un aumento de las emisiones, seguramente, si hay una exploración. Entonces, lo que podría ser interesante es que no se prohíba, que no se permita, el venteo, sino que sea un uso de aprovechamiento de ese metano, porque si usted usa y aprovecha ese metano, lo que puede hacer es una fuente de vapor, y lo que hace es un recobro, digamos, de los yacimientos. Entonces no sería 25, sería menos que la emisión de CO2, siempre y cuando exista el día de mañana una regulación que genere la obligación del uso y del aprovechamiento del metano. Lo podríamos ver ya, dependiendo de los 300 municipios que usted está diciendo, dónde están ubicados frente a la dimensión de recurso hídrico del mapa de no de variabilidad, sino de vulnerabilidad y riesgo al cambio climático. Ahí sí creo que habría que mirar en dónde sí y dónde no. Ejemplo, hubo uno que se trató de hacer en Cundinamarca, en donde era una zona alta de producción de recurso hídrico, en donde, digamos, fue muy difícil todo el proceso, digamos, de acercamiento con la comunidad, porque es una comunidad que está acostumbrada a, digamos, conservar su recurso hídrico como tal. Buenas tardes, Buenas tardes. Don Rodrigo, muchas gracias por su exposición, gracias por la integralidad con que la manejó, y por eso es que quiero hacerle esta pregunta y espero no complicarle la vida. Aunque entiendo que una de las cosas, una cosa es lo que puede estar escrito en el papel y otra cosa lo que se puede hacer a corto, mediano y largo plazo. Usted, como experto en este tema, ¿cómo podría vincularse todo esto frente a un tema tan primordial en este momento para nosotros, que es el proceso de paz, y particularmente esto, cómo se podría ingresar dentro de las zonas veredales transitorias de normalización para que todo lo que usted dijo acá de verdad pueda ser viable, pero teniendo en cuenta que tenemos un problema nacional aquí ya de primera mano? Gracias. No, muy interesante su pregunta y muchas gracias. Y es, fíjese que había una apuesta, o sea, gran parte de las metas de Colombia están asociadas a reducir la deforestación, y donde aumentó la deforestación era en las zonas. Hace 8 días el IDAM sacó la nueva tasa de deforestación, en donde en el país aumentó en el 44%, y un poco está asociado, digamos, a esas zonas de conflicto. Donde aumentó la deforestación era asociado a esas zonas de conflicto. Entonces, algo de lo que pudo estar pasando es cuando, digamos, las personas al margen de la ley dijeron vamos a entregar las armas. Hay dos mensajes y quiero que se lea con cuidado lo que voy a decir, y es uno, que pareciera que esos grupos dijeron vamos a aumentar la deforestación porque hay la posibilidad de obtener tierras, ¿sí?
Entonces ahí hay un tema, un mensaje grande. Pero el otro mensaje que se puede decir es, sí, esos grupos al margen de la ley lo que hacían era cuidar nuestros bosques. Entonces hay esa diferencia de las discusiones. Entonces, y lo que se está planteando en este momento, que genera adicionalmente una dificultad mayor, es que gran parte de los acuerdos de Mesa 1 y Mesa 2 buscan todo el tema de agricultura. Entonces, entregarles tierras para que esas personas hagan todo el tema de esos reinsertados, hagan toda una nueva agricultura. Lo que no puede pasar es que hagan agricultura en áreas que antes estaban cubiertas de bosque. Eso es algo que tiene que el gobierno pensar muy bien. Uno. Y dos, lo otro que está empezando a pasar es, hay como una nueva movida hacia lo que se llama el pago por servicios ambientales. Fíjense que el ministro de Ambiente recientemente generó el marco de reglamentación del pago de servicios ambientales, que en términos generales es que le paguen a usted por cuidar una cobertura boscosa. Entonces, eso puede generar un impacto muy positivo frente a lo que usted está planteando. Hay unos costos de mercado asociados al funcionamiento del mundo. Sí, me pregunto yo qué termina siendo, digamos, más costoso para una empresa. ¿Pagar el impuesto o cambiar todas sus políticas de producción para que en verdad sea sostenible? Está buena la pregunta. Y empiezo por aquí, como que hay un impuesto y está, digamos, en el Estatuto Tributario, Ley 18 y 19 del 2017, está ahí ya establecido. Lo siguiente es, ¿qué termina siendo más costoso para una empresa? ¿Pagar el impuesto, 15,000 pesos por tonelada, ¿sí? O cambiar todas sus políticas ambientales de la empresa? Desde mi punto de vista, posiblemente pagar el impuesto al carbono. Porque no siempre las políticas usted las tiene que ver cómo sustituir todo. Usted puede hacer pequeños cambios, ¿sí? Sencillos. Esto que estamos planteando aquí no necesariamente significa cambiar todo el desarrollo, cambiar todo, hacer una reconversión tecnológica en su empresa. Usted puede empezar por medidas de eficiencia energética muy sencillas, es mirar dónde se le está fugando usted el combustible. Sencillo, eso es pasar con una persona que va mirando así y le dice, mire, ese bombillo no es LED. Ya, con eso le sale más barato que pagar el impuesto al carbono. Dos, puede hacer una auditoría energética. Eso primero que le dije es un diagnóstico de recorrido, donde uno va mirando y le dice dónde están sus problemas, ¿sí? Y un ejemplo se lo doy, Ecopetrol. Ecopetrol tenía, digamos, un campo de producción en donde se le salían lo que se llaman emisiones fugitivas. Y lo que tenía que hacer era poner unos empaques para evitar que eso se saliera. Y se volvió mucho más eficiente con un 30%. Usted puede hacer eso también en su empresa. Y eso ya es una auditoría energética. Lo siguiente es que usted establezca un plan, ¿sí? Un plan de cómo mejorar, digamos, esos procesos al interior, que termina a lo último, seguramente en 10, 15, 20 años, con una reconversión tecnológica. Pero esto es cuando usted tiene hoy un equipo que lo compró hace 40 años, que le sale mucho mejor, ¿sí? Es decir, usted el Renault 4 no lo va a volver nunca un BMW último modelo. Ese Renault 4 sigue funcionando si usted lo tenga clásico o antiguo, ¿sí? Pero no le va a funcionar con la eficiencia de ese BMW. Y eso tiene que ir como en unos pasos, digamos, poco a poco. Pero aquí se lo estoy diciendo desde el punto de vista de la mitigación de esos gases, de esa eficiencia como tal. Pero lo que sí no, y eso sí lo invito, es a que piense un poco el tema de adaptación. Es decir, digamos, no sé en qué empresa trabaje usted, pero seguramente tiene unos retos que le están llegando que posiblemente no los estamos viendo todavía. Y ahí sí se le va a volver más costoso. Ejemplo, Blockbuster. Le llegó un reto que se llamó Netflix, chao, desapareció. Y son cosas que uno no está viendo, ¿sí? Y uno ve la noticia, Blockbuster hubiese podido comprar a Netflix en su momento como en $50 millones y lo acabó. Entonces son cosas que de pronto no están viendo dentro de la innovación y eso empata con la siguiente conferencia. Quiere hacer la entrega, se lo va a hacer la entrega Diana Tejada, nuestra directora de formación, por este ejercicio de hacer claridad sobre tantos aspectos relacionados con estos riesgos asociados al sector, a los diferentes sectores de nuestra economía con el cambio climático. Gracias por haber aceptado esta invitación. Les cuento que esta presentación del ingeniero Suárez es posible también gracias a Bavaria, con su estrategia Mundo Limpio, en la cual busca pues
en toda la fabricación de sus productos disminuir la huella de carbono, mejorando el impacto ambiental. Así que también nuestro agradecimiento a Bavaria.